Vale, pues vamos a dar comienzo a esta feria textil, ¿vale? Con la primera presentación realizada por Almudena Velasco y Paz de la Era, que vienen del IES Vela Zanetti de Aranda de Duero, Burgos, y pertenecen al PIE Conecta, que llevamos desde aquí, desde Palencia, desde el centro TIC, dentro de nuestra oferta educativa de los pies de formación. Y nos van a hablar de, pues como veis ahí en la presentación, sobre una estación meteorológica con sensor de CO2, ¿vale? Ya os dejo con ella y simplemente comentaros que o sea, que apaguéis las cámaras, apaguéis los micrófonos, porque esta sesión se va a grabar, ¿vale? Venga, hasta luego. Hola, buenos días. Como ha dicho José Antonio, somos Paz y Almudena del Departamento de Tecnología del IES Vela Zanetti y os vamos a presentar nuestro proyecto de innovación educativa Conecta. Con este proyecto hemos querido acercar a los alumnos de Control y Robótica de tercero de la ESO y Programación Informática de cuarto de la ESO el apasionante mundo de la programación. Con el IDE de Arduino y programando con bloques con Arduino Blocks, ¿vale? Se trata de conectar objetos con el usuario y poner en práctica el Internet de las cosas, imprescindible en el mundo actual, ¿vale? Entonces, lo que hemos utilizado en estos proyectos son dos módulos, un módulo de Bluetooth y un módulo para crear una Wi-Fi y conectar al usuario mediante el móvil con el objeto que hemos utilizado, ¿vale? Entonces, son dos proyectos. Uno es un móvil que mediante Bluetooth le regulamos la velocidad y otro es una estación meteorológica con sensor de CO2. Pero creo que la mejor manera es que ellos, los alumnos, lo presenten. Así que vamos a dejar que ellos empiecen. Buenos días, mi nombre es Patricia. Y el mío es Romina. Y vamos a presentar un proyecto realizado por los alumnos de tercero de la ESO del Vela Zanetti, de Control y Robótica. Haciendo prácticas con la controladora Arduino y el software de Arduino Blocks para familiarizarnos con la programación en bloques. Por ejemplo, hemos hecho encender un LED RGB, mover un servo, sensor ultrasonido, sensor de humedad y temperatura y pantalla LCD. Este es un ejemplo del sensor de temperatura, humedad y pantalla LCD. Primero lo hicimos con la consola de Arduino Blocks y luego con la pantalla LCD. Y realizamos unas prácticas de sensor de distancia. Decidimos realizar un vehículo que utilizará unos sensores para seguir un camino e incorporarnos un módulo Bluetooth para aplicar el Internet de las cosas a nuestro proyecto con el que vamos a controlar la velocidad. El coche lleva un motor con reductora en las ruedas traseras para poder mover cada una de estas independientemente y en la parte de delante una rueda loca. Colocamos un módulo L298N para conectar y controlar la velocidad de los motores de una manera independiente. En la parte delantera colocamos dos sensores ópticos que detectan la diferencia de colores de una superficie que consta de LED emisor de infrarrojo, que emite luz infrarroja, y fotodiodos, que es capaz de recibir la luz infrarroja y transmitirla en una señal. El funcionamiento de los motores dependerá de la respuesta del sensor al recibir la luz infrarroja. Cuando los dos sensores van por el camino negro, los motores avanzarán y cuando van por el camino blanco, pararán, dependiendo si la salida es 1 o 0. Si cada uno de estos están en zonas distintas, el coche girará. El código utilizado para mover los motores, dependiendo si el sensor manda señal o no, es el de la imagen. Aquí os dejamos unas fotos de nosotros trabajando y manteniendo la distancia de seguridad. Aquí tenemos dos vídeos probando los sensores y motores.
Añadimos el módulo Bluetooth. Colocamos el módulo y lo configuramos. Luego configuramos el módulo con los comandos AT. Creamos el código para que mande la orden a los motores. Nos descargamos en el móvil una aplicación para que se conecte a nuestro Bluetooth. Nosotros hemos utilizado el Bluetooth Electronics. Buscamos nuestro dispositivo y creamos una pantalla para regular la velocidad. Aquí os dejamos una foto del funcionamiento del Bluetooth y aquí un vídeo. Tengo que hacer esto. Valoración del proyecto. Este proyecto que hemos realizado entre los alumnos de tercero de robótica ha tenido ciertas dificultades, pero con esfuerzo hemos superado los retos que ofrecía la práctica del. Ahora os enseño el proyecto. Le estamos añadiendo nuevos sensores. Mira, como el de luz y el de distancia. Este es el de distancia. Y aquí tenemos sensores de luz infrarroja. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Y ahora os paso con mi compañera Marta. Hola, buenos días. Me llamo Marta y os voy a introducir el proyecto de Meteo. Este proyecto lo hemos realizado por los alumnos de cuarto de la ESO de Programación Informática y se refiere a una estación meteorológica que utiliza a Arduino Uno como microcontrolador y además que recoge la temperatura y la humedad mediante un sensor DHT11 y también los niveles de CO2 con el sensor CCS811. Posteriormente, esta información se visualiza en la consola del programa y también en la pantalla LCD, que le hemos conectado a Arduino Uno mediante un bus I2C. El sensor de temperatura y humedad, el llamado DHT11, permite realizar una medición simultánea de temperatura y humedad con un margen de error bastante pequeño. Luego, el sensor de temperatura lo conectamos a la placa Arduino mediante este esquema y utilizamos una resistencia de 10 kiloohmios y conectado a GND y a 5 voltios. Por otra parte, para que este sensor funcione en nuestro programa Arduino, tenemos que instalar anteriormente una librería, que es la DHT Sensor Library, para que este sensor funcione. Este sería el código que hemos utilizado para este proyecto. Y por otra parte, el sensor de CO2, también llamado CCS811, lo que se encarga es de medir la calidad del aire interior. Es cierto que necesita calibrarse durante unos 20 minutos y si lo cambiamos de habitación unas 48 horas, por lo tanto no es muy preciso, pero sí que nos vale para el sistema educativo. Luego, el esquema de este sensor de CO2 es el siguiente y que lo conectamos también a la placa Arduino mediante un bus I2C.
Por otra parte, el esquema eléctrico, como ya anteriormente os había dicho, se conecta en los pines analógicos A4, A5, a GND y a 5 voltios. También se necesita una librería para que este sensor funcione y esta librería se llama Adafruit. El código del sensor de CO2 es el que aparece en pantalla y luego también utilizamos la pantalla LCD y el esquema eléctrico aparece aquí mismo y se conecta mediante un bus I2C. Este es el código y las librerías necesarias, la de Liquid Crystal y la I2C, y que la hemos tenido que instalar para que este sensor, esta pantalla, funcione adecuadamente. Hemos escrito un código que hemos añadido ciertas variables y las librerías anteriormente mencionadas. Y aquí os muestro imágenes del equipo de cuarto de la ESO trabajando en este proyecto. Este sería el resultado final, que sería el DHT11, el CC-S811 y la LCD, y esto sería todo conectado. Por otra parte, aquí os voy a dejar con un vídeo para que veáis cómo se ha hecho este proyecto y cómo funciona. Ese sería el código que hemos utilizado. También se puede observar cómo en pantalla, en el control de Arduino, se van mostrando poco a poco los datos y cómo en la pantalla LCD se van cambiando los datos según van siendo recogidos por el sensor de CO2 y el de temperatura y humedad. Bueno, mi valoración del proyecto, de este proyecto, el Meteo, aquí podemos ver la LCD, la placa Arduino conectada a el sensor de temperatura y humedad de HT11, el sensor de CO2 y estos estarían conectados mediante un bus I2C, como podemos ver aquí, para que no haya tantos cables y así facilitar este proyecto. No sé si se puede ver bien en pantalla, pero va mostrando los datos que están siendo recogidos. Y, por otra parte, mi opinión respecto a este proyecto, y creo que hablo en nombre de todo mi equipo que no está aquí presente, pero sí que es cierto que ha tenido ciertas dificultades, ya que era la primera vez que programábamos con código en vez de con bloques, pero hemos conseguido superar, digamos, los retos que se han presentado y eso ha sido bastante satisfactorio y, por lo tanto, volveré a hacer este proyecto y, no sé, nos ha resultado entusiasmante. Por otra parte, he de decir que ahora mismo nos encontramos desarrollando una carcasa que estamos haciendo en una impresora 3D para colocar a este proyecto de Meteo y también que vamos a coger y mostrar los datos que está recogiendo ahora mismo el CO2 y el sensor de CO2 y el de temperatura y humedad y los vamos a mostrar en una tabla Excel para luego mostrar estos valores mediante unas gráficas y poder analizarlos. Y con esto me despido, espero que os haya gustado y bueno, adiós. Hola, buenos días. Bueno, soy Paz, profesora de Programación Informática de cuarto de la ESO. Y bueno, como continuación del proyecto Meteo y revisando el kit proporcionado por PIE Conecta, vimos que además del microcontrolador Arduino 1, disponíamos de otro microcontrolador, el Node MCU ESP8266. ESP8266 es un dispositivo de control que permite, a través de su módulo Wi-Fi, conectarse a una red VLAN, pero también permite crear una. Y además nos permite arrancar un servidor HTTP, es decir, un servidor web. En esta segunda parte del proyecto utilizamos ESP8266 para crear una red Wi-Fi, una VLAN. También lo utilizamos como servidor web, ya que estaría permanentemente encendido esperando recibir peticiones de los clientes. Así, un cliente, que puede ser un móvil, un ordenador o incluso otro ESP8266, puede realizar una petición al servidor web. En este caso, el ESP8266 procesa dicha petición.
obtiene las mediciones tanto de temperatura, de humedad como de los niveles de CO2, ¿vale? Y los incorpora generando un archivo HTML. Perdonad que no he pasado. Generando un archivo HTML, ¿vale? Y este archivo HTML es la respuesta que el servidor web devuelve al cliente. Es decir, que el ESP sirve nuestra página web, que este sería el resultado. Esta sería la parte del servidor y aquí con un móvil nos conectamos como clientes y obtendríamos esta página web con la información de nuestra estación meteorológica. Para ello, los pasos a realizar, bueno, pues primero hemos hecho la configuración del ESP8266. Instalamos los drivers para Node MCU. Uno de ellos es el conversor USB a serie, si no, no funcionarían. Instalamos el gestor de tarjetas de ESP y seleccionamos la placa Node MCU 1.0 SP y configuramos los parámetros como la frecuencia, puerto de comunicación serie, etc. Vale, este sería un esquema de los pines de esta placa. Y este sería un esquema de aquellos pines más utilizados. ¿Qué sensores hemos utilizado? Pues los mismos que con Arduino Uno. El sensor de temperatura y humedad de HT11, la conexión es muy parecida. Y el sensor de CO2 o CCS 811, que lo conectamos, como ya ha comentado Marta, mediante un bus y 2C. En este caso, los pines a utilizar son D1 y D2. Vale, también tendríamos que revisar que están las librerías instaladas, tanto la Adafruit de CSS 811 y la del sensor de temperatura y humedad. Vale, y este sería pues, el resultado final, el cableado, la conexión eléctrica. Vale, aquí vemos el sensor de temperatura y humedad, el de CO2, unido a nuestro microcontrolador. Vale, aquí vemos cómo funcionaría. Esta sería la foto de la izquierda sería la parte del servidor y la parte de las dos fotografías de la derecha sería la parte del cliente. Cuando está funcionando, se crea una red Wi-Fi, ¿vale? Y se arranca un servidor HTTP. Con un móvil nos conectamos a esa red Wi-Fi, en nuestro caso la hemos llamado PIE Server. ¿Vale? Una vez que ya estamos conectados, nos vamos a un navegador y accedemos a la IP del servidor, en nuestro caso 192.168.1.34. Y el servidor ESP8266 sirve nuestra página web. Aquí podemos ver pues, los datos, la temperatura, la humedad y los niveles de CO2. Vale, este sería un pequeño vídeo de cómo funciona. Aquí vemos que se ha arrancado el servidor web y la IP a la que hay que conectarse. Con el móvil pues nos conectamos, nos vamos a la parte de Wi-Fi, nos conectamos a esta red, a PIE Server. Una vez conectados, esta es una VLAN que no sale a Internet, es interna. ¿Vale? Una vez conectados, nos vamos al navegador y escribimos la IP del servidor 192.168.1.34 y el servidor nos sirve la página web. Vale, solamente lee cada vez que se recarga la página. Vale, muy bien. Bueno, las páginas web han sido diseñadas por los alumnos de segundo de bachillerato TIC y entre ellas hemos seleccionado una que es la página web que sirve. Vale. Aquí vamos a ver un poquito el código, vamos a analizarlo. Almacenamos los parámetros de la red VLAN en el archivo config.h. Tenemos aquí el SSID, PIE Server, el password y el puerto 80 y luego la IP del servidor web. En el programa propio de Arduino es donde configuramos el punto de acceso. ¿Vale? Luego, configuramos el punto de acceso y al final terminamos arrancando. Se arranca el servidor web y está a la espera de recibir peticiones. Aquí vemos que se ha arrancado y cuál es la IP a la que se tiene que conectar el cliente. Cuando realiza una petición al servidor, bueno, pues es entonces mediante esta función que está en el programa principal. Esta función lo que hace es lee los datos recogidos por los sensores, que nos devuelven los sensores de temperatura, humedad y CO2, ¿vale? Los visualizamos en nuestra consola, en nuestro puerto serie, pero también
llamamos a una función que lo que hace es generar el HTML incorporando todos estos datos, la humedad, la temperatura y el sensor de CO2. ¿Vale? Este sería el código propio de nuestra página web, la página web que genera el HTML, ¿vale? Y la tenemos aparte. Esta función podría estar incorporada dentro de el programa principal, pero hemos preferido sacarlo fuera para que esté más modularizado. Vale. Y este sería el resultado final. Vemos aquí, bueno, pues el código, la página web que sirve el servidor y la parte del servidor. Vale, ¿cómo mejoras? Bueno, pues actualmente hemos visto que tanto el sensor de temperatura y humedad como el de CO2 solamente se leen cuando se recarga la página web. Es decir, que si no la recargamos, seguiríamos teniendo los mismos valores. Una mejora pendiente es que se refrescase esta información de forma automática, por ejemplo, cada minuto. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Pues incorporando un código de JavaScript utilizando el módulo de Ajax, que permite actualizar las mediciones tomadas continuamente sin tener que volver a cargar la página. Esto crea aplicaciones mucho más rápidas, con mejor respuesta de las acciones del usuario. Vale, y otra posible mejora sería utilizar, aparte del servidor que creamos nosotros, utilizar un servidor web gratuito como el que nos proporciona Adafruit, que nos permitiría conectar todos nuestros dispositivos IoT y visualizar la información en forma de gráficos. Y bueno, como valoración del proyecto, pues bueno, ha sido un proyecto, a mí me ha parecido muy laborioso, hemos invertido muchas horas, tanto nosotras como profesoras como los alumnos, pero muy interesante y gratificante, porque nos ha permitido conocer, al menos a mí, nuevos sensores de HT11 y CCS 811, trabajar con el bus I2C, se ha conectado tanto a la LCD como el sensor de CO2, y luego hemos aprendido a trabajar con SSP82 o 76, ya que es un microprocesador que tiene muchas posibilidades. Bueno, y nada, esto es todo. Esta es nuestra presentación. Pues sí, hemos terminado y solamente decir que son proyectos muy interesantes y que os animamos a todos los profesores que quieran hacer esto porque los chicos aprenden un montón y es muy gratificante. Vale, muchas gracias, Paz, muchas gracias, Almudena, y a todos los participantes. Venga, hasta luego. Bueno, y a todos los alumnos que os han ayudado ahí. Liz. O sea, les han acercado, pero no se las ve. No se ve con No se ve bien con la imagen que tenemos. Con la imagen de fondo no se ve bien. Bueno. Vale, muchas gracias, chicos. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Adiós.